Hola, en este encuentro virtual vamos a tratar de encontrar algunos aspectos particulares que nos permitan elaborar hipótesis de delimitación del campo de la pintura. No vamos a definir qué es la pintura de una manera dogmática y taxativa, sino que vamos a señalar algunas características que nos van a ayudar a entender nuestra idea de qué puede ser la pintura. Esta presentación se va a dividir en dos videos. En el primero vamos a hacer un análisis del texto La pintura hoy y aquí del artista argentino Luis Felipe Noé, y en el segundo vamos a hacer un recorrido que va a ser necesariamente acotado por la historia de la pintura para ilustrar las ideas que hayamos obtenido. Lo primero que vamos a hacer para dar contexto y enmarcar el texto que estamos leyendo es presentar a quien lo escribió. Vamos a brevemente reseñar quién es Luis Felipe Noé. Luis Felipe Noé es un pintor, pero también es un crítico y teórico sobre el arte argentino. Nació en 1933. Al día de hoy sigue produciendo tanto pintura como textos. El lugar que ocupa en el arte argentino es muy importante, no solo en el arte argentino, sino arte argentino y latinoamericano, donde irrumpió o consiguió un lugar importante a partir de la década de 1960, cuando crea el movimiento Otra Figuración o Nueva Figuración. Este movimiento lo que proponía era superar la oposición existente en ese momento entre figuración y abstracción. Los referentes de ese movimiento fueron Luis Felipe Noé, Ernesto Deira, Rómulo Machó y Jorge de la Vega. Igualmente, la producción pictórica de Noé, lejos de quedarse estancada en la propuesta de los años 60, que es la más conocida, continuó con distintas etapas hasta el día de hoy. La permanente identificación con su obra en la época, la permanente referenciación en la época de Otra Figuración lo llevó a declarar en algunas entrevistas que lo consideran la viuda de un pintor de los años 60, en lugar de considerarlo un pintor. Él sostiene una producción muy activa hasta el día de hoy, por eso esta declaración. En 2017, por ejemplo, compiló su obra en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, en una muestra que se llamó Noé Mirada Prospectiva. Prospectiva, no una retrospectiva, justamente porque él y su curadora, Cecilia Ivanchevich, se opusieron a la idea de retrospectiva para demostrar que su producción sigue viva y en desarrollo. Esa muestra, con una selección de obras que ilustran su recorrido hasta la producción contemporánea, estuvo presente también en varios museos del interior, entre ellos en el Museo Castañino de Rosario en 2018. Como les decía, en paralelo a su producción pictórica, Noé dio soporte a sus ideas acerca de la pintura en muchos textos y conferencias. El texto en el que nos vamos a centrar hoy, que tiene cierta complejidad, forma parte del libro No Escritos sobre eso que se llama arte, que compila varios artículos y conferencias de diferentes épocas. Como les dije, es un texto de cierta complejidad, pero nosotros nos vamos a centrar en tratar de extraer un par de ideas principales que nos sirvan a nuestro propósito, que es la delimitación o una hipótesis posible de delimitación del campo de la pintura. Noé inicia su texto proponiendo que la pintura es un lenguaje. Él dice que a diferencia de la noción disciplinar tradicional del lenguaje, la pintura se inscribe dentro de los lenguajes artísticos, como por ejemplo la música o la poesía. Plantea que, a diferencia del lenguaje tradicional de las palabras, estos lenguajes artísticos tienen la particularidad de intentar decir con sus elementos lo que las palabras no alcanzan a decir. Él ilustra esto citando a Aldo Pellegrini, una frase textual que dice: la poesía quiere decir con palabras lo que no pueden decir las palabras. Pues bien, este es el rol de los lenguajes artísticos. Decir lo que las palabras no alcanzan a decir. Además, para clarificar su idea, separa lo que son los lenguajes de lo que son los idiomas. Plantea que, al igual que en el lenguaje de las palabras, el lenguaje de la pintura también se puede clasificar en distintos idiomas, que se corresponden con lo que hoy conocemos como estilos, que muchas veces están definidos históricamente. La pintura del Renacimiento, barroca, pintura impresionista, cubista, minimalista, etc. El análisis de la naturaleza lingüística de la pintura avanza comparando la manera de nombrar las cosas del lenguaje de las palabras con el de la pintura.
Noé sostiene que las palabras hacen presente la cosa que nombran al mencionarla con una certeza unívoca. Con solo pronunciar la palabra mesa, a ustedes se les presenta una imagen, o mejor aún, el concepto de una mesa. Esta operación de comunicación se inicia en el nombre y resulta en el concepto con total certeza. No tengo más que pronunciar mesa para que ustedes interpreten esa cosa, ese concepto. En cambio, la pintura nombra a través de la imagen, es decir, crea el concepto mesa, por ejemplo, a partir de la construcción de una imagen. Como dice Noé, la pintura no parte de una certeza, la crea. ¿Y con qué elementos construye esa imagen? ¿Con qué herramientas cuenta para recrear ese nombre? Con líneas, espacios y colores. Elementos abstractos que el pintor combina, y este es el acto que conocemos como composición, para crear los conceptos. Por eso Noé sostiene en otros textos que toda pintura es en esencia abstracta. Como se ve, el camino que recorre la pintura para hacer presente la idea es mucho más complejo y está plagado de decisiones que el pintor debe tomar en el proceso de construcción. En las infinitas combinaciones posibles de esos elementos abstractos se encuentran también infinitas maneras de nombrar los conceptos. En cada decisión, consciente o inconsciente, que el pintor va tomando en el proceso, va a estar presente indefectiblemente la duda. ¿Será la decisión correcta? ¿Qué color coloco? ¿Qué espacio dejo? Y esa misma duda, lejos de ser un problema en la pintura, se convierte en el motor, se convierte en lo que nos hace ir más allá, en lo que nos hace preguntarnos permanentemente acerca de qué es lo que estamos haciendo. Noé sostiene que el motor de la pintura es esa duda. Ese motor de la pintura, la duda, la incertidumbre, se intentó neutralizar históricamente como una impureza. Así nació la tradición del oficio. Esta tradición intenta establecer criterios uniformes que resulten en soluciones comunes que den certeza a los resultados. Estas soluciones, que se transmiten como secretos, o mejor aún, recetas unívocas e infalibles, intentan establecer un código común que elimine la duda. El oficio trata ortopédicamente de sustituir la duda con certeza por transmisión de secretos, dice textualmente Noé en su texto. Opuesta a esta tradición, Noé ubica la tradición del cuestionamiento, que en lugar de combatir la duda, se apoya en ella para potenciar a la pintura como lenguaje artístico. Esta tradición, a diferencia de la del oficio, no busca comunicar una cosa, sino trasladarnos hacia ella. Propone no una contemplación pasiva, sino una experiencia activa. Noé lo ejemplifica diciendo que el contemplador de una obra de Bruegel se traslada a su mundo. A diferencia de lo que sucede en la tradición del oficio, en la tradición del cuestionamiento el código no está establecido. El artista lo elabora en el ejercicio de la enunciación. Cada obra tiene su propio código y es el pintor quien lo construye. De este modo, cada imagen o cada conjunto de imágenes constituye un sistema autónomo en el que el modo de establecer las relaciones entre las líneas, los espacios y los colores trasladan no solo hacia los nombres, hacia los conceptos, sino que también trasladan al código para comprenderlos. Si bien hoy en día sigue existiendo en algunos ámbitos, Noé ubica históricamente la tradición del oficio como la que reguló el rumbo de la pintura desde el Renacimiento hasta el Neoclasicismo. Él describe ese trayecto histórico como el momento de la vestimenta de la pintura. Según esta imagen metafórica, la pintura mejora continuamente sus recetas para llegar a la perfección mimética en la construcción del nombre, del concepto. La fascinación ante la ficción de realidad del cuadro oculta a la pintura y sus elementos. La pintura se esconde bajo los deslumbrantes ropajes de la mímesis. Es solo un medio que se consume desapercibido en la comunicación certera de un mensaje. En cambio, la tradición del cuestionamiento inicia su recorrido a partir del romanticismo hasta llegar al arte conceptual, que Noé propone como parte del campo de la pintura.
En esta tradición del cuestionamiento, la pintura comienza a ser progresivamente consciente de sí misma y sus elementos. Deja de ser un medio para convertirse a sí misma en el mensaje. Es el despertar de la conciencia histórica de la pintura. Por eso Noé habla de la tradición del oficio como la historia de la pintura y de la tradición del cuestionamiento como la historicidad de la pintura. La pintura comienza a quitarse los ropajes y mostrar su cuerpo hasta quedar desnuda. Las obras comienzan a hablar no solo del objeto que nombran, sino de cómo lo nombran. El medio gana protagonismo sobre la anécdota. La línea, el color y el espacio comienzan a valer tanto como el concepto que intentan nombrar. La pintura ya no se esconde, sino que se va quitando las prendas una a una hasta quedar expuesta y desaparecer en su sentido histórico. Según Noé, en este proceso la pintura sale del cuadro tradicional y se expande incluso hasta las instalaciones o los happenings de las últimas décadas del siglo XX. Como estaciones en este recorrido también incluye, en una cuestión que retoma con mayor precisión en otros textos, a la fotografía y el arte digital, hasta llegar a definir a la pintura como el arte de la imagen, independientemente de su modo de producción. A manera de resumen y conclusión, vamos a reseñar los conceptos principales que encontramos en este texto, que nos permiten dar algunas características que nos ayudan a definir una hipótesis del campo de la pintura. En primer lugar, vimos que la pintura es un lenguaje, que a diferencia del lenguaje de las palabras, nombra los conceptos a través de la construcción de una imagen. En la construcción de esta imagen aparece la duda y el cuestionamiento permanente que se convierten en los motores de la pintura. En su tradición del cuestionamiento, la pintura es un lenguaje sin códigos arbitrarios preestablecidos. Y aunque está codificada históricamente en lo que Noé llama los idiomas pictóricos, en realidad la pintura construye su código en el acto de la enunciación. Esto quiere decir que dentro de una imagen o de un conjunto de imágenes, en el caso de un proyecto, está no solo el objeto nombrado o el concepto nombrado, sino que el sistema o el diagrama, el código para decodificar ese concepto está incluido en el propio modo de generar la imagen. Los elementos de los que se vale el lenguaje de la pintura para construir este código y nombrar ese concepto son la línea, el color y el espacio. Tres elementos abstractos de los que el pintor se vale para construir este concepto. Por último, en su tradición del cuestionamiento, Noé plantea la noción de striptease de la pintura, en la cual la pintura se va desnudando y va dejando ver justamente estos elementos y se muestra como pintura, y el medio pictórico pasa a ser el objeto de la pintura. En este proceso amplía constantemente su campo, y Noé incluye dentro de lo que es disciplina pictórica los happenings, los objetos, las instalaciones, el arte digital o la fotografía, hasta llegar a la conclusión de que la pintura es el arte de la imagen. En el próximo video vamos a intentar ilustrar estos conceptos con imágenes representativas de diferentes momentos en la historia de la pintura.